ante el pedido de convocatoria a consulta popular por parte del presidente de la República, comparezco ante esta Corte Constitucional en mi calidad de ex vicepresidenta de la Comisión de Enmiendas Constitucionales que tramitó la enmienda sobre la postulación sin limitaciones y que hoy se pretende modificar, razón por la que mi intervención se centrará exclusivamente en este tema. Como actual asambleísta y dignataria de elección popular, dejo expresa constancia de mi absoluto respeto a la activación democrática de un mecanismo de pronunciamiento popular, al tiempo que preciso que el mismo debe procesarse a través de la vía de modificación a la Constitución que sea pertinente, ya sea enmienda, reforma o cambio constitucional. La enmienda que habilitó la figura de la postulación para la reelección sin restricciones fue aprobada por la Asamblea Nacional el 3 de diciembre del año 2015 con total legitimidad y respeto al ordenamiento jurídico, previo dictamen de la Corte Constitucional que determinó que esta figura afirma y amplía los derechos ciudadanos. Al respecto, la Corte Constitucional del Ecuador ha emitido 5 pronunciamientos que han validado la postulación para la reelección y su puesta en práctica. 1. En la sentencia de la Corte Constitucional número 028-12 SINCC de 17 de octubre de 2012, apreció que una candidatura a la reelección va de la mano de la responsabilidad política. 2. En el dictamen número 0114 DRCCC de 31 de octubre de 2014, determinó que los procesos de elección y reelección de autoridades públicas se circunscriben a un ejercicio de la democracia. Está claro que para la Corte Constitucional no se puede coartar el derecho que tiene una autoridad en funciones para postular al mismo cargo, ni se puede limitar el derecho de los ciudadanos a juzgar la actuación de esa autoridad en las urnas. En el mismo dictamen, esta Corte Constitucional estimó también que el participar dentro de un proceso eleccionario no genera a priori una determinación de que aquella persona va a ser reelecta, puesto que será el soberano quien determine a través del sufragio que aquella circunstancia opere. Es evidente entonces que para el máximo organismo de administración y justicia constitucional, la reelección o la alternancia siempre la decidirá el pueblo soberano en las urnas, que elige o reelige a una autoridad con igual legitimidad. En adición, la Corte Constitucional manifestó que con ello se permite visibilizar un ejercicio pleno e integral de los derechos de participación de los electores, así como de las personas que pretenden ser reelectas nuevamente. En definitiva, el dictamen de la Corte Constitucional número 00114 DRCCC adaptó una regla limitativa del régimen político al principio de la participación del sistema democrático, siendo la alternancia un ejercicio concreto en las urnas. Es incuestionable, entonces, que para esta Corte Constitucional la postulación sin limitaciones afianza el derecho a ser elegido de la autoridad en funciones y afirma el derecho de los ciudadanos a elegir de entre todas las opciones posibles, incluso la reelección, como un voto de confianza al dignatario que ha mostrado un buen desempeño o, por el contrario, un rechazo a esta candidatura. 3. En el auto de verificación del dictamen número 00114 DRCCC, emitido el 16 de diciembre de 2015, la Corte Constitucional apreció ese nuevo rol de decisión del ciudadano ecuatoriano en la vida política del país para sufragar democráticamente y permitir o no la continuidad de sus representantes. 4. En el dictamen número 00116 DRCCC de 24 de febrero de 2016, la Corte Constitucional consideró que los artículos 114 y el inciso segundo del artículo 144 facultan la libre reelección de autoridades de elección popular, debiendo esa normativa ser observada prima facie de manera obligatoria. 5. En el dictamen número 002, 16 DRCCC, de 13 de abril de 2016,
la Corte Constitucional estimó que, dentro del ejercicio democrático, la posibilidad de candidatizarse afianza la participación ciudadana. Estos pronunciamientos de la Corte Constitucional conforman una línea jurisprudencial claramente definida, al establecer que la figura de la postulación para la reelección sin limitaciones es legítima, democrática y constitucional. No obstante, actualmente algunos políticos se rasgan las vestiduras alegando la alternabilidad y cuestionando la reelección, pero curiosamente han sido ellos mismos quienes se han beneficiado directamente de múltiples reelecciones. Varios alcaldes, prefectos, exdiputados, actuales asambleístas han sido reelectos por varias ocasiones, llegando a ocupar sus cargos de forma consecutiva las últimas 2 décadas. Nombres que son de público y notorio conocimiento. Ahora ellos cuestionan la reelección apelando a las bondades de la alternabilidad, pero el pueblo es consciente de esta falta de coherencia y consecuencia política producto de prácticas coyunturales y partidistas. En este punto resulta imprescindible anotar que la posibilidad de reelección sin limitaciones para todas las autoridades de elección popular ya fue aprobada por el pueblo ecuatoriano en la consulta popular de 1994. Pero el Congreso de la época tergiversó la voluntad popular y aprobó esta figura únicamente para diputados, alcaldes, prefectos, excluyendo al presidente de la República. La enmienda de 2015 corrigió esta disfuncionalidad del régimen político, adecuándolo al principio de la participación del sistema democrático, permitiendo la postulación sin limitaciones, con independencia de los periodos ejercidos, para absolutamente todos los cargos de elección popular de los diferentes niveles de gobierno: presidente de la República, asambleístas, prefectos, alcaldes y miembros de juntas parroquiales rurales. La enmienda para la postulación a la reelección sin limitaciones, por lo tanto, no tuvo un corte personalista, como en el caso colombiano, cuya Corte Constitucional, en sentencia C-141-10 de 26 de febrero de 2010, la estimó improcedente, debido a que consideró que el único beneficiario era el presidente de la República y no otras autoridades de elección popular. En Ecuador, en cambio, esta enmienda no tuvo un corte personalista, ya que equiparó la postulación sin limitaciones para todas las autoridades de elección popular de todos los niveles de gobierno, que injustificadamente estaba diseñada para beneficiar a unas autoridades y excluir a otras. Le restan 2 minutos, asambleísta. La gama de opciones que ahora tiene el ciudadano incluye confiar nuevamente el cargo a quien ha venido demostrando el servicio a la colectividad, dándole continuidad y estabilidad, sin que por ello se configure en un candidato privilegiado sobre los otros, ya que el artículo 115 de la Constitución de la República le prohíbe expresamente utilizar la infraestructura y los recursos públicos en campaña electoral, lo que fue ratificado en sentencia por esta Corte Constitucional, asignada con el número 02812 SINCC, en la que reiteró que las autoridades en funciones que se postulan al mismo cargo tienen prohibiciones para utilizar bienes y recursos estatales en campaña. En suma, la enmienda de 2015 afianzó el derecho ciudadano a elegir y ser elegido, amplió el principio de participación de la soberanía popular, por lo que una norma o sentencia no puede disminuir o restringir el contenido esencial de este derecho, que en todo caso debe ser desarrollado de forma progresiva y jamás de manera regresiva, de acuerdo a lo que establecen los numerales 4 y 8 del artículo 11 de la Constitución. La alternancia no se impone prohibiendo la reelección, sino garantizando la participación en un sistema democrático, abierto y plural. La alternancia la decide libremente el pueblo en las urnas, para como único mandante soberano
elija a sus dignatarios con libertad entre todas las opciones posibles. Para concluir, quiero señalar que el numeral 1 del artículo 101 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional es expreso al ordenar que cualquier proyecto normativo que tenga por objeto o efecto restringir el alcance de los derechos y garantías constitucionales fundamentales o modificar el régimen procedimental de reforma a la Constitución, solo podrá tramitarse de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 444 de la Constitución a través de la convocatoria a una asamblea constituyente. En tal virtud, una modificación a los artículos 114 y 144 de la Constitución que implique una regresión de derechos al limitar la participación política de los ciudadanos solo podría concretarse mediante la vía del cambio constitucional a través de una asamblea constituyente, por lo que solicito a esta Corte Constitucional que mantenga su línea jurisprudencial expresada en sus 5 pronunciamientos antes citados. Muchas gracias, señores jueces.